Australia fue durante años el sueño de miles de jóvenes viajeros. Rutas abiertas, paisajes enormes y la promesa de aventura. Pero entre 1989 y 1992, ese sueño se convirtió en una pesadilla. ¿Cómo pudo un hombre convertir un bosque turístico en un cementerio oculto, sin ser descubierto durante tanto tiempo? Quédate hasta el final porque lo más escalofriante no es solo lo que Ivan Milat hizo, sino lo que quizá nunca confesó. Los viajes que terminaron en silencio. Todo comenzó con desapariciones, que al principio parecían casos aislados. Jóvenes mochileros salían de hostales, tomaban rutas, hacían dedo y simplemente dejaban de comunicarse. En un país acostumbrado a recibir viajeros de todo el mundo, aquello no parecía tan extraño. Algunos pensaban que tal vez habían cambiado de planes, que estaban acampando en zonas remotas o que se habían unido a comunidades alternativas lejos de la ciudad. Pero había algo inquietante. Todos compartían un patrón. Eran jóvenes, viajaban con poco equipaje, confiaban en desconocidos y se movían por carreteras cercanas a Nueva Gales del Sur. Entre ellos estaban James Gibson y Deborah Everest, Simone Schmidl, Gavin Newsbauer, Anja Hapschild, Caroline Clark y Joanne Walters. Nadie imaginaba que detrás de esas ausencias había una misma sombra. Y eso es lo aterrador. Muchas veces el peligro no aparece de golpe sino disfrazado de casualidad, hasta que las piezas empiezan a encajar demasiado tarde. El bosque que escondió la verdad. En septiembre de 1992, dos corredores que entrenaban en el bosque estatal de Belanglo encontraron algo que cambiaría para siempre la historia criminal de Australia. Entre ramas, tierras y hojas secas aparecieron restos humanos. Al día siguiente, a pocos metros, surgió otro cuerpo. Ya no se trataba de jóvenes perdidos ni de viajeros incomunicados. Alguien los había llevado hasta allí para matarlos y ocultarlos. Las primeras víctimas identificadas fueron Caroline Clark y Joanne Walters, dos británicas que habían desaparecido meses antes. La escena estremeció a los investigadores por la violencia utilizada. Una había sido atacada con arma blanca. La otra recibió varios disparos en la cabeza con un arma calibre 22. A partir de ese momento, Belanglo dejó de ser solo un bosque. Se convirtió en un mapa del horror. Y lo peor estaba por venir. Porque al rastrillar la zona, la policía descubrió que ese lugar guardaba secretos desde hacía años. Un patrón demasiado cruel para ser casualidad. Cuando aparecieron más cuerpos en 1993, la investigación tomó una dirección mucho más oscura. Los restos de James Gibson y Deborah Everest confirmaron que los crímenes no habían empezado con las mochileras británicas. Luego fueron hallados Simone Schmidl, Gavin Newsbauer y Anja Hapschild, todos enterrados o abandonados en zonas apartadas del mismo bosque. Los forenses notaron similitudes, ataques brutales, heridas repetidas, armas parecidas y sufrimiento previo en las víctimas. Hallaron basura y restos de campamento improvisado, sugiriendo que el asesino no actuaba con prisa sino que permanecía en el lugar dominando el entorno. Esto no era solo matar, sino controlar, esconder y volver al sitio sintiéndose dueño del miedo. Un criminal que actúa así convierte la investigación en una carrera contra alguien que se cree invencible. La pista que había sido ignorada. La policía creó un equipo especial para revisar desapariciones, objetos encontrados, vehículos, armas y antiguos reportes. Entre cientos de nombres uno empezó a destacar, Ivan Milat, pero la pieza clave llegó gracias a un sobreviviente llamado Paul Onions. En enero de 1990, Paul hacía dedo cerca de Sydney cuando un hombre en una camioneta 4x4 se detuvo para ofrecerle ayuda. Dijo llamarse Bill. Al principio todo parecía normal, hasta que el conductor paró en una zona rural, bajó del vehículo y sacó un arma junto con unas sogas. Paul reaccionó a tiempo, abrió la puerta, corrió desesperadamente y logró escapar mientras el hombre le disparaba. Una mujer lo ayudó y él denunció lo ocurrido. Dio detalles del vehículo, del arma, del acento y del comportamiento del agresor. Pero el informe quedó archivado. Años después, al escuchar sobre los cuerpos en Belanglo, Paul volvió a hablar. Identificó a Ivan Milat y esa vez nadie pudo ignorarlo. ¿Quién era Ivan Milat? Ivan Roberto Milat nació en Sydney en 1944, dentro de una familia numerosa y conflictiva. Desde joven acumuló antecedentes por robos, allanamientos y otros delitos.
no era un desconocido para la policía, y mucho antes de los asesinatos de Belanglo ya había sido señalado en ataques contra jóvenes que hacían dedo. Milad, obrero vial, conocía carreteras, caminos rurales y tenía armas registradas por ser aficionado al bosque. Esto le permitía moverse desapercibido, aparentar ser inofensivo e incluso útil para viajeros. El caso enseña que el peligro no siempre es evidente. Puede presentarse como ayuda o conversación amable. Al cruzar datos, la policía encontró que Milad coincidía con rutas, fechas, vehículos, armas y antecedentes. Dejó de ser sospechoso para ser el centro del rompecabezas. El allanamiento que lo cambió todo. El 22 de mayo de 1994, la policía rodeó la casa de Iván Milad en una operación enorme. También allanaron propiedades vinculadas a su familia. Lo que encontraron fue devastador: mochilas, ropa, cámaras, sacos de dormir y objetos que coincidían con pertenencias de las víctimas. Era como si hubiera conservado trofeos de sus crímenes. Además, allanaron armas de fuego, incluido un rifle calibre 22 relacionado con pruebas balísticas del caso. También descubrieron que Milad había vendido su camioneta Nissan poco después de que aparecieran los primeros cuerpos. Al revisar el vehículo, los peritos encontraron rastros compatibles con zonas rurales y posibles desplazamientos por terrenos similares a los del bosque. Otro dato aumentó las sospechas. Milad había tenido días libres o vacaciones en fechas cercanas a varias desapariciones. Todo empezaba a cerrar con una precisión escalofriante. Aún así, él negó todo. No confesó, no colaboró y no mostró remordimiento. Pero las pruebas materiales, el testimonio de Paul Onions y los objetos hallados en su casa construyeron una imagen difícil de derribar. El juicio y la condena. El juicio comenzó en marzo de 1996 y duró varias semanas. Milad fue acusado de 7 asesinatos además del ataque contra Paul Onions. La defensa intentó sembrar dudas, incluso insinuando que otros familiares podrían estar involucrados, pero no pudo presentar pruebas sólidas que explicaran la enorme cantidad de evidencias encontradas. Más de 140 testigos, pruebas, objetos, armas, declaraciones, movimientos, fechas y rastros demostraron que Iván Milad usó la confianza de autoestopistas para atraerlos a una trampa mortal. El 27 de julio de 1996 fue declarado culpable de los 7 asesinatos y recibió 7 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más años adicionales por otros delitos. Sin embargo, Milad nunca reveló detalles clave. ¿Cómo escogía y convencía a sus víctimas? ¿Cuánto tiempo las retuvo o si actuó solo? Estos secretos sin resolver mantuvieron viva la incertidumbre por décadas. El misterio que nunca se cerró. Iván Milad murió en 2019 a los 74 años, después de ser diagnosticado con cáncer avanzado. Hasta el final negó los crímenes, no pidió perdón, no entregó información útil y nunca admitió responsabilidad. Para las familias de las víctimas, eso significó una condena emocional extra. Saber quién fue declarado culpable pero no conocer toda la verdad. Y aquí llega lo más perturbador. Aunque las víctimas confirmadas fueron 7, muchos investigadores sospecharon que pudo haber más. Algunos casos sin resolver, de jóvenes desaparecidos o asesinados en bosques durante los años 70, 80 y 90, fueron revisados bajo una nueva mirada. No se encontraron pruebas definitivas, pero las dudas jamás desaparecieron. También quedó la sospecha de si alguien más pudo haber participado, o al menos haber sabido algo. Nada de eso se probó de manera concluyente, pero el silencio de Milad alimentó todas las teorías. Belanglo siguió existiendo, la gente volvió a visitarlo, pero su nombre quedó marcado para siempre. Porque algunos lugares no solo guardan árboles y caminos, también guardan preguntas que nadie pudo responder. La historia de Iván Milad no es solo la de un asesino, sino la de señales ignoradas, víctimas vulnerables y una investigación que tardó años en unir las piezas. Jóvenes que buscaban aventura terminaron atrapados por alguien que convirtió la confianza en una trampa mortal. Y ahora la gran pregunta es esta: ¿crees que Iván Milad actuó solo? ¿O se llevó a la tumba una verdad mucho más grande? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en la próxima ocasión.